Pruebas de contrastación, versión 2 con comentarios de Carl Correns. El método científico generalmente se enseña como un proceso lineal y progresivo, aunque la verdad puede ser un poco más complicada. Muchas de las grandes teorías de la ciencia no se inducen posterior a un experimento, sino que se deducen antes o durante la realización del mismo. Y en ocasiones, experimentos clave no necesariamente conllevan a consolidar un modelo matemático claro. En ese sentido, estamos diciendo que el método científico es un proceso en el cual las categorías se intermezclan en la mente del investigador a medida que él se expone a la información de los datos experimentales, ya sean de laboratorio o de campo. De cualquier modo, lo que hoy nos trae es un paso del método científico y es el que vincula al modelo teórico con los datos experimentales, pues en muchas ocasiones la simetría entre ambos no es total. Toda serie de datos experimentales está sometida a ruidos experimentales debido a variables menores que deben ignorarse para que el modelo no sea demasiado complejo, o a errores de medición intrínsecos a los procesos experimentales y a los instrumentos de medición, por lo que los científicos deben plantear un rango de tolerancia de desviación entre los valores teóricos o esperados de su modelo matemático hipotético y los datos experimentales obtenidos, ya sea a través de experimentos de laboratorio o de información recolectada del campo. El proceso de contrastación entre datos teóricos y experimentales para discernir el ruido o azar es uno de los factores más importantes de la biología moderna, ya que los primeros genetistas debieron realizar comparaciones intuitivas o al ojímetro para decir que sus proporciones teóricas concordaban con las proporciones experimentales. Sin embargo, esta intuición, este ojímetro, es muy subjetivo. Por ejemplo, se dice que Hugo de Vries acopló sus resultados experimentales a las proporciones del monohíbrido 3:1, cuando sus resultados experimentales realmente apoyarían una proporción del 2:1, en la segunda generación de un análisis de monohíbrido. Sin embargo, lo más probable es que esto se deba a que en su tiempo los estadísticos, los instrumentos estadísticos para realizar estas comparaciones no se habían formulado. En la actualidad contamos con dos pruebas estadísticas para poder trabajar estos problemas de contrastación: la Q² de Pearson y los test exactos de Fisher. En la lección de hoy nos concentraremos en el uso e historia de la Q² propuesta alrededor de 1900 precisamente para resolver el dilema de la contrastación en el modelo matemático mendeliano. La Q² es una prueba de contrastación de valores experimentales y valores teóricos y nos determina una prueba de dos hipótesis. La primera hipótesis, conocida como hipótesis nula, establece que no existen diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, la serie de datos experimental y la serie de datos teórica. La hipótesis alternativa establece que sí existen diferencias significativas entre la serie de datos experimental y la serie de datos teórica. La prueba de Q² fue propuesta por Carl Pearson, uno de los primeros mendelianos matemáticos, que hizo sus aportes desde la estadística, aunque también hay que destacar que era un eugenista acérrimo. Durante su carrera, Pearson desarrolló teorías estadísticas y las aplicó a la exploración de datos biológicos. Sin embargo, sus innovaciones no fueron bien recibidas y se enfrentó a una ardua lucha para convencer a otros científicos que aceptaran la idea de que las matemáticas deberían aplicarse fuertemente a la biología. Por ejemplo, durante la época de Pearson, la Royal Society, que es la Academia de Ciencias del Imperio Británico o Reino Unido, aceptaría artículos y otros documentos que se refirieran a matemáticas o a biología, pero se negaba rotundamente a aceptar trabajos que mezclaran ambas ciencias en un solo campo de estudio. En respuesta, Pearson, junto con Francis Galton y Walter Wheaton, fundaron una nueva revista llamada Biométrica en 1901, tan solo un año después de que Carl Correns publicara
su modelo de genética mendeliana, para promover el análisis estadístico de los datos sobre la herencia. La persistencia de Pearson valió la pena. Hoy, las pruebas estadísticas son esenciales para examinar los datos biológicos y en muchos otros campos como las ingenierías. En términos prácticos, la prueba de Chi cuadrado se basa en determinar un valor crítico o de frontera empleando unos grados de libertad que dependen de la cantidad de categorías o parejas de datos que deben ser comparadas. La Chi cuadrada de la tabla o límite se compara con una Chi cuadrada calculada a través de una fórmula matemática que veremos posteriormente. Para poder encontrar la tabla de Chi cuadrado tenemos tres opciones: buscarla en internet, buscarla en un libro de estadística universitaria o extraerla de Excel a través de la fórmula correspondiente que se encuentra en la imagen. La frontera de Chi cuadrado está definida por un valor llamado alfa o límite de confianza. Aunque las tablas de los libros tienen todos los valores, por tradición en biología solo empleamos la columna de alfa del 95% que representamos a continuación para los grados de libertad desde el 1 hasta el 5. En Excel podemos usar la fórmula aquí dada, pero el alfa debe convertirse a una probabilidad siendo esta del 0,05. Ahora, esta es la fórmula para obtener la Chi cuadrada calculada. Debido a que la fórmula de Chi cuadrado es muy complicada, lo más conveniente es convertirla a un procedimiento segmentado en pasos a través de una tabla de datos, donde los valores base de entrada son los conteos experimentales y los conteos esperables para cada pareja de datos. En un modo no híbrido esperamos dos parejas de datos, una para el dominante, teórico y experimental, y otra para el recesivo, teórico y experimental. Mientras que para un dihíbrido esperaremos 4 parejas de datos. Bien, entonces, esta es como la tabla que resume todo el procedimiento de la Chi cuadrado y se hace en base a un problema de lápiz y papel. Observemos el enunciado. En un cruce mendeliano se obtuvieron 705 semillas amarillas y 224 semillas verdes. Estos son los datos experimentales que se ubican debajo de la columna que dice conteos experimentales o N subexperimental. 705 y 224. Nos dice determinar si este conteo se acopla a la expectativa teórica de 3 semillas amarillas por cada semilla verde. Entonces lo que vamos a hacer es obtener la cantidad total de posibilidades. 3 semillas más una semilla es igual a 4 semillas. Por lo tanto, para amarillo o dominante, vamos a tener que 3 de cada 4 son dominantes o amarillas y para el recesivo, una de cada 4. Una vez que tenemos estos datos de entrada, vamos a continuar con el procedimiento de la Chi cuadrado. Lo primero que debemos obtener son los conteos calculados o esperados. Para ello, debemos multiplicar la probabilidad teórica por el número total de eventos que sucedieron en el experimento. Ese número total de eventos del experimento se obtiene sumando los eventos del experimento, 705 más 224. Entonces es 705 más 224. Y el resultado es 929 eventos. Ese va a ser el número total. Posteriormente multiplicamos la probabilidad por ese número total para obtener los conteos calculados esperados. Entonces para el primero va a ser 929 por 3 cuartos. Entonces 929 por, abro paréntesis, 3 dividido 4, cierro paréntesis. Y el resultado va a ser 696,75. Y realizamos el mismo procedimiento para el recesivo. Solo que en lugar de 3 cuartos, lo multiplicamos por 1 cuarto, es decir, 1 dividido entre 4. Y el resultado es 232,25. Una vez que tenemos el número esperado de eventos y el número experimental de eventos, lo que sigue es la diferencia. Vamos a restar el experimental menos
el calculado teóricamente. Entonces, para la primer pareja será 705 menos 696,75. Y el resultado es 8,25. Y realizamos lo propio con el recesivo. 224 menos 232,25. Y el resultado es menos 8,25. Ahora, como en este caso específico ambos valores son iguales, solo necesito calcular el primero para obtener el segundo, especialmente porque en el siguiente paso elevar al cuadrado de este valor me va a anular el negativo. Entonces, lo que se hace en el siguiente paso es elevar al cuadrado 8,25, que es lo mismo que decir que 8,25 multiplicado por 8,25. Y el resultado es 68,0625. El resultado de la otra celda va a ser el mismo, porque el negativo se cancela al elevar al cuadrado. Finalmente, lo que debemos hacer es dividir el valor que obtuvimos elevado al cuadrado entre el número de eventos experimental o el número de eventos teórico. Entre cualquiera de los dos va a dar lo mismo, aproximadamente va a dar la misma conclusión. Pero en esta fórmula dijimos que lo vamos a dividir entre el número experimental. Entonces vamos a dividir 68,0625 entre 705. Entre 705 y el resultado es 0,096. Vamos a expresar esto con solo dos decimales de confianza. Por lo tanto, 0,096 lo redondeo a 0,10. Y vamos a hacer la división para el recesivo. Entonces, 68,0625 dividido entre 224. Y el resultado va a ser 0,3 aproximadamente. Finalmente, simplemente se trata de sumar ambos resultados. 0,1 más 0,3 es igual a 0,4. Finalmente, los grados de libertad. Como tenemos una y dos parejas analizadas, entonces los grados de libertad va a ser igual a 2 menos 1, igual a 1. Por lo tanto, debemos comparar con la tabla de un grado de libertad. Si nos fijamos, entonces la tabla de aquí cuadrado para un grado de libertad me dice que el valor crítico a comparar es 3,84. ¿Eso qué quiere decir? 3,84 es el valor máximo de diferencias acumuladas que estamos dispuestos a tolerar. Como nuestras diferencias acumuladas son de 0,4, un valor inferior al valor máximo de diferencias tolerables, podemos decir que las diferencias entre la serie de datos experimental y la serie de datos teórica no posee diferencias significativas. Solo si la suma de x cuadrado me diera un valor mayor a 3,84, diríamos que las diferencias sí son estadísticamente significativas. Bien, este fue el análisis de chi cuadrado para un problema de tipo monohíbrido. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.